consiste en que un autor invitado de fuera de nuestro estado venga y nos lea parte de su obra narrativa breve. También hemos tenido autores de poesía, pero la mayoría han sido narradores. Y bueno, lo que buscamos es que se recupere ese arte de leer y de escuchar a... Esto de desconocer el panorama real y contemporáneo de la literatura, ¿no? Entonces, en una clase, tuve una clase de literatura mexicana y contemporánea, y ahí preguntamos quiénes eran los meros de la literatura actual, ¿no? Y por ahí salió entre otros nombres, por supuesto, el de aquí, el señor Alberto Chimal, ¿no? Luego lo busqué en internet y me aparecieron un montón de entradas, ¿no? Entrevistas, cuentos, ensayos y demás, y una foto o una serie de fotos en blanco y negro donde salía el señor con esa mirada profunda y misteriosa, y yo me fui con la idea de que pues, él era uno de los autores más extraños y peligrosos de la literatura mexicana. Creo que años después pues, ya me di cuenta que no en ese sentido, no en el sentido que yo esperaba, ¿no? Bueno, después de 10 años, de más de 10 años, de haber conocido su nombre, la importancia que tiene en la literatura mexicana actual, ahorita me siento un poquito torpe y accesorio y hasta un poquito gratuito de estar aquí enfrente de él, ¿no? Y hablando por sí como de él en tercera persona, como si no estuviera aquí, como si estuviera en el cuarto de al lado. Porque, bueno, de algo estoy seguro esta noche, y es que Alberto Chimal no necesita presentador aquí como yo estoy aquí, ¿no? Estoy casi seguro de que todos aquí conocen a Alberto Chimal, ¿no? Y bueno, les voy a dar una serie rápida de razones por las cuales estoy seguro que ustedes conocen a Alberto Chimal, ya me dirán ustedes, ¿sí? La más obvia de todas, una es que pues, lo han leído de alguna manera en sus trabajos, en alguna antología, en algunos de sus libros como Grey, El Señor de los Sablistas, Los Atacantes o Mandafuego, o de minificción como 83 novelas o El Viajero del Tiempo, o de ensayo como La Cámara de Maravillas, Cómo empecé a escribir historias, o las novelas Los Esclavos y La Torre del Jardín, ¿no? O dos, porque están al pendiente de la farándula literaria y saben pues que entre otras tantas distinciones, Alberto Chimal ha ganado el Premio de Cuento de Nezahualcóyotl, el Jalpa, el Bellas Artes de Cuento de San Luis Potosí, el Bellas Artes Narrativa Colima, y que fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Porque han sido a lo mejor estudiantes, ¿no? Han estado en sus círculos de conferencias, charlas, talleres dentro y fuera del país, porque tienen internet, ¿no? Y pues lo siguen en Twitter o en sus transmisiones de Periscope, donde hablan desde las letras de rock hasta cómo ganarse una beca literaria, ¿no? O por supuesto conocen su sitio web Las Historias, donde pueden ver su obra, donde él recomienda cuentos, y por supuesto donde están estos concursos de microficción, ¿no? Porque a lo mejor nació en el Estado de México y es obligación suya conocer al hijo favorito, uno de los hijos favoritos de Toluca, ¿no? O porque, aunque sea, vieron el cartel de internet y le preguntaron al de al lado quién era Alberto Chimal, y les dijo, le preguntaron en internet, ¿no? Pero bueno, incluso si estuvieron durante los últimos 20 años viviendo bajo una piedra, bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que va a pasar hoy, y es que aquí Alberto Chimal, aquí presente, nos va a leer de su viva voz al texto que forman parte de lo que él y otros tantos han denominado la literatura de imaginación. ¿Qué es eso? Dirán, ¿es fantasía? Sí. ¿Es horror? Sí. ¿Es ciencia ficción? Sí. ¿Es realidad? Sí, también, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, para que quede más claro, y ya para terminar esta perorata, quiero leer un pequeño fragmentito que menciona él en su prólogo de precisamente este libro que tiene aquí, Mandafuego, que dice: la base de todo es la imaginación, el acto de inventar, que a veces es parte de la historia misma y a veces se deja ver en la creación de situaciones, lugares y personajes extraños. La extrañeza es siempre deliberada. Yo he escrito en aquello en lo que no creo, en lo que puede creerse, para precisar qué es lo creíble, para entender mejor lo que llamamos real. Y bueno, ya sin tanto preámbulo, entonces pues demos inicio a esta lectura de autor y demos un aplauso al cuentista, novelista, ensayista, estudioso de la literatura, guionista, tallerista, promotor de la lectura, de la escritura, poetero y prediscopero, Alberto Chimal.
buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este ciclo. Muchas gracias a James por sus palabras tan amables. También hice mucho preámbulo. Me gustaría leerles algunos cuentos. Voy a empezar con uno que se llama Álbum. Algunos de ustedes se acordarán, todavía eran estas como cuadernos o carpetas donde se ponían fotografías impresas, ¿no? Cuando había de esas cosas, ¿no? Ahora la palabra pues es una página de Facebook, ¿no? Pero al principio es el mismo. La única diferencia entre los álbumes físicos y los álbumes virtuales es que los álbumes físicos, como algunos de ustedes recordarán, también venían provistos de un pariente, casi siempre una tía o la abuelita de uno, que era la que ponía el álbum en la mesa, ¿no? El domingo a la hora en que estaban sin nada que hacer después de la comida, y entonces las visitas más bien se querían ir, pero había que hacerle caso a la persona que estaba poniendo el álbum, y entonces se empezaron a repasar las fotografías de mucho tiempo atrás, ¿no? Tomadas con película Kodak y así todas deslavadas, y entonces la tía o la abuelita decía: ay, mira qué bonito, aquí es cuando estás encueradito y te están cambiando tu primer pañal, y entonces uno se ponía así como... ¿no? ¿Les llegó a pasar una experiencia así? Bueno, este es algo que es un cuento con tía, digámoslo así, ahí les va. La cara de su madre, la muñeca que echó por la ventana, el libro que quemó, la pecera que vació en la sala, la muñeca a la que arrancó las piernas, su primer psiquiatra, el tazón con el que golpeó a su madre, su niñera poco antes de marcharse, su abuela materna poco antes de marcharse, su padre poco antes de marcharse, la cara de su madre, el gato al que metió en el horno, su segundo psiquiatra, su primer kinder, el niño al que pateó, su tercer psiquiatra, la trenza cortada de su compañera, el rincón en el que estuvo castigada, la cara cortada de su compañera, su cuarto psiquiatra, su segundo kinder, el perro al que le estripó, la silla a la que la amarraron, el brazo enyesado de su madre, el brazo enyesado de su maestra, el brazo enyesado de su quinto psiquiatra, su tercer kinder, el niño que la golpeó, un trozo de la oreja del niño que la golpeó, su cuarto kinder, la denuncia en su contra, el bolso de su madre, el director de la primaria que no quiso admitirla, la cara de su madre, el director de la segunda primaria que no quiso admitirla, la tarjeta de débito de su madre, el director de la primaria que por fin aceptó admitirla, la niña a la que trató de ahogar en un excusado, la niña a la que empujó por las escaleras, la carta en su contra de los padres de sus compañeros, la cara de su madre, un hombro desnudo de su madre, el director de la segunda primaria que aceptó admitirla, el suéter de su compañero desaparecido, el cuerpo de su compañero desaparecido, la cara de su madre, la patrulla que fue a buscarla, la cara de su madre, el autobús que abordó con su madre, el primer motel donde durmió con su madre, el incendio del primer motel donde durmió con su madre, el boletín policial con la foto de su madre, la cara de su madre, el segundo motel donde durmió con su madre, el bebé que resistió 3 días en el cuarto donde durmió con su madre, la cara de su madre, el tercer motel donde durmió, el teléfono que su madre trató de usar, la cara de su madre, un ojo de su madre, la lengua de su madre, el otro ojo de su madre, el coche del hombre que la recogió en la carretera, la primera comentarista que habló de ella en la televisión, el coche del segundo hombre que la recogió en la carretera. Si la ven, corran. Este es uno. Probablemente ustedes no lo pueden ver porque quizás están un poco lejos. Los marcadores que estoy utilizando para señalar los textos en el libro son marcadores de gatito, porque no soy tan mala gente. Entonces, bueno, dadas circunstancias, si quieren puedo leer un cuento buena onda, que es así como bonito, ¿no? Bueno, entonces les voy a leer un cuento. Fíjense, este es un cuento para niños con mala leche. O sea, el cuento, no los niños. Así es. Este cuento se llama Mesa con Madre.
El día que su papá llegó a la mesa, Raquel se quedó muy sorprendida. ¿De dónde la sacaste?, preguntó. ¿Qué cosa? La mesa, papá, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo que de dónde, Kika? Pues de la mueblería. A Raquel le decían Kika. No, en serio, papá, ¿de dónde?, insistió Raquel. Y a su papá se le hizo muy extraño, pero Raquel pensaba, era una niña a la que no debía tomarse muy en serio. Él simplemente sonrió y se fue de allí, y como la mamá de Raquel estaba de visita con la vecina, pues tampoco se enteró de nada. Es decir, Raquel se quedó sola en el comedor ante la mesa, que también venía con 6 sillas nuevas, pero esas no tenían nada de especial. Lo que era especial, nos diría Raquel ahora, es que había un mar en la mesa. Y nos estaría diciendo la verdad, la parte de arriba de la mesa, donde su mamá pondría los platos de la comida y ella su cuaderno para hacer la tarea, no estaba hecha de madera o de vidrio, sino de agua. Ella se acercó y puso un dedo en su superficie, llena de olas pequeñitas y azules. Se sentía mojada, nos diría. Acercándose un poco más, pudo escuchar el sonido. Es decir, el de las olas, el viento, y también había gaviotitas chiquititas, así que volaban y hacían como las gaviotas de verdad. Pero lo mejor era el barquito. Tenía una vela blanca y avanzaba despacito sobre el agua. Raquel se quedó un largo rato mirándolo. Iba quizás a unos 10 centímetros por hora. Cuando llegó al centro de la mesa, el marinero que lo guiaba echó un ancla al agua y el barco se detuvo. ¡Oye!, lo escuchó gritar. Llevaba un hermoso uniforme, pero su voz, como todo lo demás, era tan diminuta que casi no existía. ¡Oye, tú eres la niña que se llama Kika! No me llamo Kika, me llamo Raquel, dijo Raquel. ¡Ah, no importa!, gritó el marinero. Oye, ¿puedes ayudarme? Se lo pediría a alguien más, pero es que solo los niños pueden verme. ¿Qué? Es cierto. De hecho, los adultos no ven ni el mar ni nada. Tu papá, por ejemplo, cree que la mesa es de pura madera. Ahora Raquel podría decirnos, esa era la explicación de lo de mi papá, pero yo la verdad no entiendo. ¿Por qué todas las cosas mágicas son así? ¿De veras toda la gente mayor es tonta? ¿O mala? ¿O el chiste es aprovecharse de los niños? Pero en el momento no se le ocurrió y dijo, ¿qué quieres? ¿Podrías, gritó el marinero, ¿podrías darme un poco de impulso? Voy como a 10 centímetros por hora, no voy a llegar nunca. Dicho y hecho. Raquel era una niña generosa y en cuanto el marinero recogió su ancla, ella se acercó aún más a la mesa y sopló suavemente en la dirección apropiada para hinchar las velas del barco y verlo avanzar otra vez más deprisa, cada vez más deprisa. Muy bien, gritó el marinero, quien se había puesto tras el timón del barco muy contento. Gracias, ¿cómo me dijiste que te llamas? Oye, empezó Raquel, pero se dio cuenta de que estaba gritando y bajó la voz. Oye, dime, pero no dejes de soplar por mucho tiempo porque me detengo. Ah, no. Pero oye, ¿a dónde vas? No te puedo decir, es secreto. De hecho, la mesa no debería estar aquí. Seguro la vendieron por error. ¿Qué? ¿Cómo que por error? Sí, tal vez hasta vengan por ella. Cosas como estas no le corresponden a personas como ustedes. Yo le debía haber dicho, nos diría Raquel ahora, que qué cosas son las que no nos corresponden, pero nada más le dije, ¿quiénes vendrían por ella? Ay, niña, los de la mueblería, ¿quiénes más? Oye, pero no seas así, dime, y además, ¿te vas a caer? Y en verdad el barco estaba cada vez más cerca del otro borde de la mesa. No seas tonta, gritó el marinero. Cuando llegue al borde pasaré a la siguiente mesa. ¿Nunca has oído de los mares que vienen repartidos entre muchísimas mesas? ¿Cómo que repartidos?, preguntó Raquel. Un soplido más, gritó el marinero y Raquel obedeció. Sin pensar, y con ese último impulso, el barco llegó al fin al borde de la mesa. Gracias, adiós. Oye, no, espera, dime. A ti no te puedo decir nada, gritó el marinero. Eres una niña, esto es cosa de adultos. Y desapareció, sin ruido, como si en la mesa nunca hubiera habido más que olas, gaviotas y viento. Y a los pocos minutos llegó alguien de la mueblería que habló con el papá de Raquel y lo convenció de cambiarle su comedor por uno nuevo de lujo, pero en cuya mesa no había mar. Y como siempre, nos diría Raquel ahora, si les hubiera contado no me hubieran creído, pero a ver, es justo, le costaba algo al marinero explicarme, y además como que no, porque soy una niña. En cuanto la nueva mesa estuvo puesta, su papá le dijo, haz su tarea, chica. Y ella fue con su cuaderno y se puso a trabajar. Ahora Raquel se quejaría, y lo de la cosa de adultos, no que los adultos no ven qué mesa tiene mar. Pero en aquel momento, mientras leía los problemas de matemáticas, Raquel solo podía pensar en velas blancas, en gaviotas pequeñísimas, en el agua y las olas. Tal vez el marinero navegaba ahora dentro de una casa en Rusia o en China,
Tal vez tampoco le quería contar nada al niño chino o a la niña rusa que soplaba para impulsarlo. No, dijo ella en voz alta y hasta se puso de pie. No sonreía y no estaba feliz. No sé cómo le voy a hacer, pero un día de estos lo voy a encontrar y entonces... ¿Qué dices, Kika? Nada, papá, contestó ella como si en verdad no hubiera dicho nada. Así son los adultos. Se los ven cortos. Mucho cuidado con eso. Bueno, otra más. Ahora que está de moda este tipo de cosas, que la autoficción. Este cuento se llama, es muy chiquito, se llama Variación sobre un tema de Coleridge. Y no se preocupe porque no les voy a decir por qué. Muy breve. Recibí una llamada. Era yo, desde un teléfono que perdí el año pasado. Me pregunté dónde se había quedado el aparato. Me contesté que en tal y tal cafetería que yo ni siquiera recordaba. Estás mal, dije, desde quién sabe dónde. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has seguido engordando? ¿Te siguen dando tus crisis? Me contesté que no, pero en realidad estaba mintiendo y yo me di cuenta. Estás mintiendo, me dije. ¿Qué quieres? Me pregunté, un poco disgustado conmigo. ¿A qué venía que me estuviese buscando precisamente ahora? Has de estar pensando que por qué te busco precisamente ahora, dije. No es cierto, contesté. El que se enoja pierde, dije, riéndome. Y yo quise colgar, pero yo me lo impedí diciendo, necesitas que alguien te ponga en tu lugar y te enderece. Entonces llamaron a la puerta y resultó que era yo y que había estado fuera todo el tiempo. Claro que sé dónde vives, idiota, me dije sin soltar el celular. No se vale, contesté, ya cuelga. Era bastante ridículo seguir hablando por celular, pero ni siquiera me pude consolar pensando que si yo me veía ridículo, yo también me veía ridículo. De hecho, tuve ganas de llorar al darme cuenta de que en realidad yo me veía más joven y más esbelto y solo había pasado un año. Para peor, yo tenía pelo, todavía tenía pelo, mientras que yo efectivamente había tenido una de mis crisis del día anterior y me había rapado y me veía patético. ¿Te ves patético?, me dije. Y yo no pude más y empecé a llorar de veras y me contesté, ¡sí! Y entonces caí al piso. Y entonces, contra todo lo que esperaba, yo me puse de rodillas y me abracé. Me abracé y me consolé y me dije que todo iba a estar bien y que si yo no me ayudaba, pues ¿quién me iba a ayudar? Así me dije. Deberíamos colgar, dije, sorbiendo las lágrimas. Nos vemos ridículos así abrazados y con los teléfonos. Agregué, y yo me reí, y luego yo también me reí, y pensé que además me he vuelto descuidado porque mi teléfono de hace un año está en mejores condiciones que el que tengo ahora. O sea, todo mal. A ver, ¿qué? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. A ver. Ocurre que tengo un personaje que aparece en varios de mis libros que se llama Horacio Bustos, que es una especie de explorador, de buscador de cosas extrañas e inusitadas. Entonces, por ejemplo, bueno, esta es una de sus aventuras, que tiene que ver con un cierto número de hoteles. En Reykjavik, Islandia, hay un grupo de estudio especializado en la obra del misterioso Juan Cruz de la Piedra, al que sus miembros llaman en español el arquitecto del misterio. Son taumaturgos, saoríes, arúspices y también hay uno o dos pasantes de arquitectura provenientes de la universidad. Su lugar de reuniones es un salón clandestino en la calle Safamiri, presidido por un busto de bronce que o bien es de Gunnar Gunnarsson o bien de Loftur el hechicero. No se ponen de acuerdo y yo no sé quiénes son tampoco. Pero en cualquier caso, bueno, el busto dicen que tiene la capacidad de hablar 7 veces al año para anunciar desastres o prodigios. Horacio Bustos, el conocido explorador, los visitó el verano pasado y les contó de sus diversas aventuras con Don Cruz, como Bustos lo llama. También les ofreció una conferencia ilustrada con diapositivas sobre varios de los hoteles diseñados por Don Cruz y que se cuentan entre los más extraños del mundo. Por ejemplo, 1. La Posada del Agua, que está en pleno Océano Índico sobre el Trópico de Capricornio, a unos 20 kilómetros del pueblito costero de Yanansoni, en Madagascar. Es un hermoso pastiche art déco de 4 pisos y un total de 27 habitaciones, pero nada de eso se nota a primera vista porque el edificio se construyó bajo el agua.
y permanece sumergido a una profundidad de 12 o 13 metros. Además, la posada se oculta de este otro modo también. Para conseguir habitación, se debe salir en lancha a mar abierto y localizar la recepción, que es en realidad un par de viejos barcos pesqueros anclados justo encima del edificio y mal amarrados uno al otro. Hechos los trámites, cada huésped debe sumergirse por su cuenta y sin equipo alguno en busca de la compuerta de acceso al hotel propiamente dicho, y la gerencia, clásico, no se hace responsable de nada. Pero ya una vez adentro, cuando se ha evitado los tiburones y se ha podido efectivamente entrar, ¡ah, qué maravilla! Se descubre que todos los movimientos son más fáciles, que ya no hace falta aguantar la respiración, que de hecho uno está respirando la saludable agua del mar. Dentro del hotel, los hombres se convierten en tritones y las mujeres en sirenas. No es cierto, replica un pasante de arquitectura. Bueno, no exactamente, dice Justos. Los llama así por comodidad. Los hombres se vuelven una cosa alargada con tentáculos y las mujeres son como medusas, transparentes como diáfanas. Seducida por las comodidades de la posada, los sabrosos alimentos, el sueño y el amor sin camas en un entorno ingrávido, las percepciones distintas, la música de instrumentos que solo sirven bajo el agua, una porción notable de los huéspedes deciden no regresar a la superficie y en cambio ir más abajo aún. Pero yo no, dice Justos. Imagínense, si no estaría ahora aquí con ustedes. Bueno, el número 2, el Hotel Pitagórico, situado en el centro de Atenas, es como tantos prismas de concreto y cristal que llenan las ciudades de ahora, pero a la vez es más, nada más prisma, se entiende, que todos ellos. Mientras proyecta sus diapositivas, Justos recuerda el gran esfuerzo que tuvo que hacer para hallar el hotel, cuya forma es tan pura y sin rasgos distintivos que no se queda en la memoria y siempre amenaza con desvanecerse entre los otros edificios que lo rodean. También recuerda los pasillos, que son prismas horizontales, la cama de su cuarto, un prisma amplio y chaparrado, y los prismas casi cúbicos que hacían las veces de sillas. Todo era de un material ni caliente ni frío, ni duro ni suave, sin reflejos metálicos ni opacidad pétrea, ni variabilidad orgánica. La luz salía de prismas un poco más brillantes. En el baño había varios prismas huecos en los que toda materia impura resbalaba deprisa a perderse en el olvido. En todo caso, la suya era una habitación de tipo económico. Lo que hubiera dado, dice Justos ahora, por ver las habitaciones de lujo, que son las que propiamente le dan nombre al hotel. Las más baratas de esas son los tetraedros, es decir, aquellas que todo lo hacen por tetraedros, pero ni para una así me alcanzaba el dinero. ¿Cómo es posible dormir sobre un tetraedro?, pregunta alguien. No sé, es un tetraedro, ¿no? Como los Boeing. Yo sé aprendí. ¿Cómo es posible dormir sobre un tetraedro?, pregunta alguien. Otro, en dado caso sobre un cubo. Sí, porque un octaedro o un icosaedro. Siguiendo las jerarquías de las antiguas doctrinas, la suite presidencial del Hotel Pitagórico está dedicada al dodecaedro, el poliedro regular asociado con la quinta esencia y el cosmos. Pero el precio es tan elevado que nadie ha podido entrar todavía ni pasar una sola noche. A ver, voy a aplicar algunos. Hay una discusión aquí en el texto porque todos los pasantes de arquitectura, por no hablar de los magos reunidos en Islandia, se preguntan por qué Justos no ha aprendido a usar PowerPoint, ¿no? Porque tiene un proyector de diapositivas. Bueno, la tecnología antigua es una cosa muy rara. A ver, fíjense, otro hotel, el Hotel Janus Janus en Solna, Hungría, se llama así porque está construido de acuerdo con el principio mágico de la múltiple repetición. Solo tiene una habitación sumamente costosa, pues mide cerca de 300 metros cuadrados, está amueblada con el mismo lujo apabullante de los mejores hoteles de Hong Kong o Dubai y tiene encima una aguja de iridio y molibdeno de medio kilómetro de alto para convocar a las potencias, según se dice. Pero quien se hospede en ella, sin que haga falta más que una sencilla invocación a los poderes tremendos, será atendido por una tropa eficiente y obsequiosa de duplicados de sí mismo. Cuando fui, me recibió un botones llamado Horacio, dice Horacio, que me ayudó a acomodarme mientras Horacio el camarero me servía una bebida y Horacio el mesero me tomaba la orden para llevarla a Horacio el cocinero. Ya entendimos, se quejó un brujo. Cada uno viene de un universo distinto, de otro orden de realidad. No, la camarera también se llamaba Horacio, aunque era mujer y no de malos bigotes, lo interrumpió Horacio. Ella venía de un mundo más cercano al promedio, es decir, en el que Horacio es nombre de mujer. La última noche de su viaje, según nos cuenta, Justos pudo bajar al restaurante y ser atendido por una decena de Horacios Justos ocupados en satisfacer todos sus caprichos y luego pasar al bar a escuchar al grupo buenísimo de Horacio al piano, Horacio en la guitarra y Horacio en el saxofón tenor, todos acompañando a Horacio, una cantante todavía más hermosa que la camarera. La cantante cantaba encima del piano, se como...
Momento, dice el dramaturgo. Hace un momento dijo que la chica llamada Horacio, o sea, la otra era de un mundo más cercano al promedio. ¿Cómo es eso? Ah, sí, responde Custos. A mí también me sorprendió mucho. Ella me estuvo contando, de hecho, mire, nuestro mundo usa nombres de manera muy inusual. Por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama usted? Y el brujo le da su nombre. Uy. No, mejor no le digo. En casi todas partes ese nombre no se usa ¿para qué? Para humanos. ¿Cómo se atreve? Ah, yo no fui, grosero, yo no tengo la culpa. Y así sucesivamente, mientras empieza la pelea en la noche iluminada del verano islandés, mientras en el fondo del salón, el busto de Gunnar Gunnarsson o de Loftur el hechicero, yo sigo sin saber quiénes son, abre su boca de metal sin que nadie se dé cuenta, porque el día que va a venir va a ser bien interesante. Este es otro. Aprovechando, fíjense que Horacio Custos tiene también, tiene una hija que se llama Yumia. Aparece en este libro, ya clasifica con el pelo pintado de colores, pero ocurre que por alguna razón ignota salió también una historia de la hija, donde a duras penas sale el papá, que se llama Cartas para Yumia. Entonces, bueno, esta es una historia, la historia de la infancia de esta niña, y de cómo tenían contacto ella y su papá, porque el papá pues no estaba ahí, estaba papaloteando por el mundo, y le mandaban cartas. Y una de esas cartas es otra de sus aventuras. Dice: querida Lluvia, hola, ¿cómo estás? De nuevo te escribe tu papá. No sé si esta carta será la primera que te llegue, espero que no, pero es que mandarlas es difícil. Por eso todas comienzan como esta, con este aviso. Les cuento que lo que tiene que ser justos, porque además andan en otras dimensiones del espacio, es localizar en algún mapa misterioso un lugar donde exista algún tipo de portal entre este mundo y el otro. Y entonces el sobre no es que sea tan aficionado de la tecnología obsoleta, no es que no pudiera enviarle un correo electrónico. Bueno, de hecho sí es que no puede enviarle un correo electrónico, tiene que ser por carta. No hay nadie en el mundo, sigue la carta, a quien desee conocer más que a ti. Y en cambio me ha tocado conocer a cada persona. Esta vez te escribo desde una mesita en una playa. Deberías ver qué hermoso es el mar y cómo se confunde a lo lejos con el cielo. Esta es una isla llamada Parajifos, que está... Bueno, no sé muy bien dónde está, la verdad. El nombre quiere decir a un lado de Gifos. Y sí, aquí al lado, a varios kilómetros, cruzando un estrecho, hay una región que, según me dicen, se llama Gifos. Pero eso es todo lo que sé. Ni idea de dónde estaré en el mapa del mundo, o si estaré. A veces me meto en cosas raras. Si has recibido otras de mis cartas, ya lo sabes. Vine hasta acá como pasajero de un barco. El barco se llama Venganza. Y su capitán, te juro que no te miento, se llama Germán Sangre. Otra vez. Germán Sangre. De la familia Sangre, de Santa Rita de las Olas, dice. Otro lugar que no sé dónde está. En cualquier caso, él vino hasta aquí en busca de una criatura, un monstruo, dice él, al que llama el tiburón de los 7 mares. El nombre es simple, pero al parecer es exacto. Es un tiburón enorme, más grande que el mismísimo tiburón ballena, que no vive en una sola zona del océano, sino que va por todas partes, que ha recorrido los mares del mundo entero y que, según el capitán Sangre, va por todos lados cazando y devorando a sus presas. Es una criatura perversa y sanguinaria, me dijo el capitán en mi primer día a bordo del barco, y también que la otra característica del tiburón de los 7 mares es que ríe. ¿Usted sabía que los tiburones en general no ríen? Pero este es como una hiena, me explicó. Iremos buscándolo con micrófonos que escuchen el fondo del mar hasta que oigamos cómo hace. Mire, es decir, oiga, hace así. Y eso lo dijo gritando y levantando las manos como garras para asustarme, y enseñando los dientes. Se vio un poco raro porque es un hombre chaparrito y gordo, con el pelo muy lacio y muy escaso como de bebé. Bueno, por otro lado tiene una barbota enorme como hasta la cintura. Luego se fue a revisar el arsenal, me dijo. Dice que tiene rifles, arpones y cohetes. Ya antes me había dicho por qué el barco se llama Venganza. Porque me atacó, pero estoy vivo y me vengaré. Hemos navegado cerca de 2 meses. Hemos oído el canto de las ballenas, el tronar de las olas durante una tormenta, el viento en el cielo nocturno que sopla a tanta velocidad que parece mover las estrellas. También he escuchado las canciones de los marineros que vienen de muchas islas y continentes. Algunas son muy bonitas. De hecho, 1 o 2 me recordaban a Nieve, tu mamá, porque se parecían a las del Festival de la Estrella. ¿Ya has participado en uno? ¿Lo siguen haciendo en tu tierra? Pero jamás hemos oído al tiburón de los 7 mares. Como lo que me dijo el capitán Sangre fue tan dramático, lo primero lo que pensé fue en un libro que suena el nombre de Moby Dick. Es una novela y hay película también. Es la historia de un capitán de barco que a fuerza quiere cazar una ballena, aún en especial, porque piensa en ella como su enemiga. No sé si la habrás leído. Según se le encargan de tarea en algunas escuelas, aunque sí es demasiado larga para leerla toda en un solo día.
Así que no se preocupen, si alguna vez las encargaron, sus profesores estaban mal. Bueno, en eso pensaba. Pero luego me he enterado de que también hay una película llamada Capitán Sangre. Esa sí no la he visto. Así que de pronto me pregunto si los Sangre de Santa Rita de las Olas en verdad se apellidan así. Y luego un marinero me contó que sí, el Capitán Sangre fue atacado y el tiburón realmente es muy grande, muy grande, y tiene unos colmillos afiladísimos como de 30 centímetros de largo, y sí se come lo que se le ponga enfrente, con excepción del Capitán Sangre. Yo lo vi y me dijo, el tiburón partió en dos el bote en el que estábamos y el capitán cayó en sus fauces y las fauces se cerraron, pero luego el tiburón se quedó ahí como masticando o haciendo quién sabe qué con los dientes, y de pronto que sale volando el capitán de las fauces del tiburón como si lo hubiera escupido, voló, y cayó en el agua. No le pasó nada, el monstruo nomás lo probó un poquito y pues no le gustó el sabor, supongo. Luego se sumergió y se fue riéndose porque lo del sí es cierto, y resultó que el capitán ni siquiera tenía una herida ni nada que presumir de su aventura, y que por eso, me dice el marinero, quiere vengarse, porque el tiburón no lo maltrató lo suficiente como para sentir que hubo de veras una pelea. ¿Cómo es gente rara, verdad, Lluvia? Ahora que escribo, me pregunto si alguna vez te habrás peleado. Espero que no. A veces no hay remedio, pero realmente espero que no. ¿Cómo quisiera que me contaras si tú has visto el mar, si has estado en una playa como esta en la que estoy ahora? Mientras llega el día que eso pueda pasar, recibe todo el cariño de tu papá. Postdata. El marinero que me contó la historia del ataque del tiburón se llama Ismael. Es un hombre viejo, muy fuerte, y según él su padre trabajó también en barcos, y antes de él su abuelo, y así hasta no se sabe cuántas generaciones. Tal vez sea verdad, tal vez no. Pero otra cosa que me dijo es que el tiburón de los 7 mares no viene solo. ¿Has oído hablar de las rémoras? Son peces que se pegan al cuerpo de peces más grandes como si fueran sus pasajeros. Según Ismael, el tiburón de los 7 mares, que es tan enorme, viaja con su remorita. Y esto se sabe porque ella también es especial. Siempre que el tiburón hace de las suyas y se va riendo, también se llega a oír otra risa distinta, más pequeñita, que se aleja con él. Me está saliendo muy marinero esta lectura, pero bueno, está bien. ¿No más? Sí. Bueno, entonces, esto es muy chiquito. No es 70 páginas, no. ¿Cuál lo ves? Pues esta es una delicada. No, la otra no es. No, es otra. A ver, ahí va. Ok, sí, les voy a leer. Luego le doy chance para el otro, pero mientras este se llama Manda Fuego. Proviene de un libro que se llama Grey, donde hay cuentos acerca de sectas, santos, demonios, cosas así. Espero no ofender a nadie. Es acerca de se desarrollan en estas iglesias que a veces se llaman carismáticas, donde la gente se busca, digamos, como el éxtasis para llegar a Dios, ¿no? Luego les explico por qué se llama Manda Fuego, porque sí tiene sentido explicar. Pero bueno. Luego del primer canto y del sermón y del segundo canto, a la hora de cantar otra vez, el grupo tocó también, entonó la invocación con tal fervor y fe y sentimiento que los 20 o 25 de todas las semanas empezaron tras pocos minutos a tambalearse y a caerse y a hablar en lenguas. Pero cuando ya estaban en el suelo, de pronto también cayeron otros 10 o 12, y luego otros tantos, y luego 4 desde el entrepiso, espectaculares, y luego 40 de un solo golpe, y luego el pastor, que hasta entonces no creía en Dios, y luego los del grupo, sin dejar de cantar, dieron todos en el suelo y se quebraron las guitarras bajo los cuerpos, pero ya no lo supieron, y luego hasta la señorita Erlinda, que chillaba de miedo cuando los caídos se convulsionaban y se agarraban a sus piernas, chilló otra vez, pero de gusto, porque de la boca le salía el arameo y el judío y saliva y la lengua, pero también quién sabe cuántos otros idiomas extra, todos juntos, y tanta era su alegría y su paz, que levantaban las dos piernas hacia arriba y luego daban el piso de cemento, y también con las manos y con la cabeza. Y no había pasado nada de tiempo y ya se estaba olvidando su nombre y dónde acababa su cuerpo y su ropa y dónde empezaba el mundo y qué lejos está Dios, y dijo ¡ah! Y todos en el templo decían ¡ah! Y ya no se enteraron, pero oh maravilla, porque mientras el templo se llenaba con voces cada vez más jubilosas y ellos más se entregaban y lo sentían en su alma, en su corazón, en lo profundo de su ser, lo sentían en el taller y la bodega y en el hotel y todos los edificios alrededor, la gente oía el ¡ah! Y tan hermosa era la fe y la alegría y la energía musical del ¡ah! Que también ellos se ponían a decir ¡ah! Y se caían al suelo o por las ventanas en medio de las calles y se retorcían, se golpeaban sobre los coches y las banquetas y unos encima de otros y cada vez era más fuerte el ¡ah!
Y se extendía en todas direcciones y se escuchaba cada vez más fuerte. Y después de un rato la gente lo podía ver, además de oír, y desde muy lejos, como una ola de carne palpitante y serena y dulce que hacía ¡ah! Y estaba feliz, porque Dios es grande, porque Dios llega al mundo y hace milagro. Y de pronto tenían miedo los que lo veían. Pero en cuanto le llegaba la fe, en cuanto le llegaba la palabra, en cuanto le llegaba el testimonio y el ¡ah! Todo tremendo y salpicado por ahí de romano, de filisteo, de lo que sea que fuera, ya no tenían miedo ni nada. Y también les llegaba la alegría y se tambaleaban por la alegría y decían ¡ah! Y entonces de ese modo crecía la presencia de Dios, el testimonio de Dios. Y lo malo era que algunas personas eran menos abiertas que otras, más cerradas, ¿verdad? Más hechas al mundo. Y entonces, en lugar de decir ¡ah! Como todos los demás, decían ¡ah! Pero de otro tipo, ¿se entiende? Y se echaban a correr y no dejaban de decir ¡ah! Y corrían todo lo que era posible, y cuando ya no podían se subían en coches o camiones o bicicletas o patinetas, o si lo que pasaba era que había demasiada gente adelante tapando la calle, se empujaban y se pisoteaban y se trepaban unos en otros, y lo mismo pasaba donde estuvieran, ya fueran en los túneles, los pasos de nivel, las terminales de autobuses o los aeropuertos, y sin detenerse, sin dejar de decir su ¡ah! Que no era como el otro ¡ah! Se echaban unos sobre otros y se mataban y se arrancaban las orejas y los ojos y dejaban cuerpos aplastados en pistas y andenes y banquetas, y corrían y conducían y volaban locamente, y luego de tanto horror como habían sentido por el ¡ah! Que no eran ellos sino los demás que se enteraban en tierra, avanzando y diciendo ¡ah! Y felices porque hablaban japonés y ruso y basic y esperanto, y todo el mundo entero los podía escuchar fe de la alegría de Dios, y de la gloria de Dios, y de la palabra de Dios, y de la presencia de Dios, de tanto horror que sentían los que escapaban. Les digo, pues no se les olvidaba nada de lo que dejaban atrás, pero ya viejitos pues sentían alivio, sentían contento, paraban de sufrir y daban gracias, y hasta empezaban a cantar y a gritar ¡ah! Sobre un mapa se podría trazar con juntas regueros de chispas como avanzada explosión, rayos de una misma rueda grande, grandísima. ¡Oh, qué grande es el Señor! Hacen de luz abriéndose con flores, una sola flor de la paz y la felicidad. Amén. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Les doy como ahora sí que el encuentro. No, chiquito. Voy a leer este cuento que viene en este muy bonito libro ilustrado. Lo puedo decir así porque lo hice yo las ilustraciones, pues. La verdad es que les quedó bien bonito. Es un libro doble, fíjense. De este lado hay un cuento de Alberto Leiseca que se llama La Madre y la Muerte, y de este lado es uno mío que se llama La Partida. Como, claro, debimos haberle cambiado el nombre del ilustrador que se llama Nicolás, debimos haberle puesto Alberto, ustedes serían todos. Pero no, esta es La Partida. Una madre vio morir a su pequeño hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa. Sin resignarse a su muerte, la madre rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses, compadecidos, no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas. Así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura, prisionera de su carne lastimada. Luego vino el asco, sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse y los gusanos lo devoraban y gritaba llamando a la muerte, pero como he dicho, ya estaba muerto. La madre, enloquecida, lo apuñaló una vez, dos, tres, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló, y el niño solo gritaba, solo sufría. Al fin, ella lo tomó entre sus brazos, piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó y lo confundió con el aire. Entonces la madre se consoló bien o mal, aunque no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente. Y esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca y siente de pronto la tristeza. Muchas gracias.